En el día de ayer, el presidente de la República, en su show dominical, avanzó en lo que ha denominado la guerra económica, que no es más que una guerra contra el pueblo, contra los venezolanos, contra los más humildes. Es una guerra contra el progreso, es una guerra contra la posibilidad de salir adelante. En los últimos años, 750 empresas privadas han sido estatizadas, nacionalizadas, confiscadas por un gobierno nacional que en manos de su presidente decide cuándo y cómo se le quita a quien ha venido trabajando durante años para construir una iniciativa propia que le dé empleos a otros, es arrebatada por designios a discrecionalidad absoluta de quien hoy está en Miraflores. Uno se pregunta, ¿qué experiencia tendrá el presidente en generar empleos en Venezuela? ¿Qué experiencia tendrá el presidente de la República en tener una iniciativa propia para poder producir algo que se transforme en un bienestar, en un bien para los venezolanos? ¿Qué experiencia habrá tenido el presidente durante su larga vida ya en tener algún tipo de actividad productiva de la cual pudiera sentirse orgulloso? ¿Por qué un señor que jamás ha sabido lo que significa construir con sus propias manos una iniciativa que ayude a los demás, tiene la decisión de expropiar, arrebatar, confiscar cuando le da la gana y como le da la gana? De esas 750 empresas, 600 tienen que ver con el tema agrícola, 150 con todo el tipo de actividad económica en Venezuela. Todas esas expropiaciones han afectado a más de 600.000 trabajadores, 450.000 trabajadores indirectos que se beneficiaban de esas empresas privadas y 150.000 trabajadores directos. Nada más la amenaza polar afecta a 200.000 trabajadores, más de 30.000 de ellos trabajadores directos. Y ayer, en su show, de nuevo, la palabra exprópiese. Escuchamos todos los venezolanos en varias oportunidades. Exprópiese, que no es más que la profundización de esa guerra contra el ciudadano común, contra el venezolano común, que cada día ve cómo tiene menos oportunidades de surgir en un país donde el presidente, de forma mezquina, de forma egoísta, quiere ser dueño de absolutamente todo. 80 empresas que tienen que ver con algunos banqueros, pero hasta llegamos a ver algún comentario de alguno de los participantes allí sobre alguna queja en la empresa en la que trabajaba, y la respuesta del presidente fue, sin saber qué empresa era, a qué se dedicaba, sin ningún tipo de estudio técnico, la respuesta del presidente confiscador fue, exprópiese. Exprópiese para que esas empresas se conviertan en lo que hasta ahora han sido todas las empresas donde el gobierno mete la mano. Más corrupción, más desidia, más ineficiencia y más problemas para los trabajadores. No solamente hoy el presidente de la República y su gobierno en manos del Estado tiene ya la capacidad de producir la mitad de los alimentos que se producen en Venezuela, sino que también a través de las empresas del Estado terminan trayéndose el 70% de los alimentos que necesitamos los venezolanos para alimentarnos, y como hemos visto, quedan en contenedores donde se pudre la comida que debería alimentar a miles de niños que hoy tienen problemas para poder alimentarse adecuadamente en Venezuela. Porque ese es el resultado de un gobierno que expropia sin ningún tipo de análisis técnico, sin ninguna capacidad ni siquiera para poder hacer de esas empresas más productivas. ¿Cómo puede un gobierno que ni siquiera ha podido con el Ministerio de la Salud para darle mejores hospitales y mejor calidad de servicio a sus ciudadanos, poder con 750 empresas expropiadas? ¿Cómo puede un gobierno que no ha sido capaz ni siquiera de darle seguridad social a los venezolanos ser empresario y ser dueño de más de 750 empresas? Esos alimentos que terminaron podridos es la cara más clara de un gobierno que está pudriéndose por la corrupción, pudriéndose por la ineficiencia, pudriéndose por tanto desprecio
al ciudadano común que tiene el legítimo derecho de vivir en un país donde pueda actuar libremente para poder satisfacer las necesidades de su familia y poder colaborar con el desarrollo del país. Y ahí están las dos visiones que se enfrentan el 26 de septiembre en las urnas electorales. La visión marxista, la visión según la cual el Estado es absolutamente dueño de todo, la visión según la cual aquel inversor privado es enemigo de la patria, y los que creemos en el progreso popular para todos por igual, en los que creemos que tenemos que abrir las puertas de Venezuela para que cada vez haya más venezolanos que puedan invertir lo poquito que tienen o puedan arriesgar el futuro de sus hijos también en proyectos empresariales que puedan hacer que Venezuela, por ejemplo, pueda producir sus propios alimentos y se puedan generar miles y miles y miles de trabajos dignos y estables para los más necesitados. Ahí están las dos visiones de una patria que tiene que resolver en buena parte su futuro el 26 de septiembre. Por eso, más que nunca, cada vez que vemos un show presidencial los domingos, nos damos cuenta que este país requiere un cambio urgentemente. Un cambio de progreso, un cambio de libertad, un cambio de respeto, donde no exista nunca más un presidente de la República que se crea dueño de absolutamente todo y dueño también de los venezolanos. Por eso, frente a esa guerra contra el pueblo que el presidente ha decretado, que la denomina guerra económica, pero que no es más que una guerra para controlar todos y hacer a los venezolanos cada vez más pobres y más indefensos frente a un poder central todopoderoso, nosotros abrimos el camino del progreso popular, el camino de la justicia para todos por igual, el camino de la libertad y de la participación, el camino según el cual cada venezolano pueda ser dueño de su futuro, pueda ser dueño de su destino, pueda ser dueño de la ilusión de construir un país distinto. El 26 de septiembre, el presidente recibirá una factura que el pueblo de Venezuela le tiene guardada ya desde hace muchos meses, porque no entendemos cómo se dedica tantas horas para agredir a empresarios privados, para expropiar, y no se dedican esas horas para agredir, por ejemplo, a los delincuentes en Venezuela, para exigir que los organismos competentes actúen contra la delincuencia en el país. Es un presidente que poco le importa lo que sufre cada venezolano y lo que sí le importa es ser dueño de todo. Para verlo de forma jaquetona, invitar al presidente de PDVSA a que le compre maíz, porque es que le encanta ser empresario cuando no ha puesto ni un bolívar de su bolsillo para generar riqueza para los venezolanos. Ese es el presidente que se enfrenta a toda Venezuela el 26 de septiembre, para ver si continúa con una Asamblea Nacional que profundice el camino comunista y marxista que nos está llevando hacia Cuba, o el pueblo venezolano que con su voto puede derribar el poder omnipotente que pueda existir en Venezuela. No hay poder que pueda contra el voto de los venezolanos, y ese voto de los venezolanos abrirá la Asamblea Nacional al camino del progreso, de la participación, de la libertad, del respeto entre todos y del reencuentro entre todos los venezolanos.